más vale pedir perdón que pedir permiso. Creo que en un momento estamos trivializando demasiado el análisis político. A mí yo vi la foto y dije, es verano, que yo sepa, en Washington, ¿verdad? Sí, sí es verano. Hace mucho calor, me imagino, ahorita en Washington. Sí, sí hace calor. Bueno, mejor no pido. Ok. Y Tatiana pues llegó con vestido veraniego, que tal vez a mucha gente no le gustó, a otros sí les gustaron, pero creo que lo sustancioso es ¿a qué fue, Lila? Pues mira, hay que acordarnos, Eduardo, que ya tuvo una reunión en México con sus contrapartes canadienses y estadounidenses. Tuvo la representante comercial del gobierno de Biden, Catherine Tai, que también se reunió con ella aquí en Washington, al igual que con congresistas que tienen pues interés en el Tratado de Libre Comercio, particularmente en los estados fronterizos. Entonces tuvo una variedad de reuniones que me parecen importantes para abarcar los avances del TEMEC. Pero lo que realmente está preocupando al gobierno de Estados Unidos, y más que al gobierno, a las empresas y a los congresistas que tienen, donde estas empresas están en ciertos estados que representan a estos congresistas, un día antes de que llegara la secretaria Cloutier, 20 congresistas de Estados Unidos le enviaron una carta al presidente Joe Biden pidiendo que por favor abordara el tema de la política proteccionista energética que está implementando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de congresistas, tanto demócratas como republicanos. Y partidistas de ambas cámaras del Congreso. Es muy importante hacerlo notar. Y también es importante hacer notar, Eduardo, que no es la primera carta que se envía. Incluso cartas muy similares se enviaron al entonces presidente Donald Trump, y lo mismo estamos viendo que se mantiene bajo la administración de Joe Biden. Es decir, los congresistas argumentan que México está violando el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Así es. Y en a ver, en el Tratado de Libre Comercio, Eduardo, no dice nada de que México no pueda conducir una política energética o de cualquier otro sector como quiera, siempre y cuando cumpla con las obligaciones del Tratado de Libre Comercio. Ahora, una de ellas es promover la competencia leal, no desleal. Efectivamente, y es el capítulo 14 en particular, que es el de inversión, que es muy interesante porque el capítulo 14 solo es entre México y Estados Unidos, es decir, protege a los inversionistas estadounidenses en México y viceversa, a los mexicanos en Estados Unidos. Y lo que dice este capítulo, Eduardo, es que tiene que haber un trato equitativo y justo para todos los inversionistas, que no se le puede dar un trato discriminatorio a un inversionista extranjero que tenga inversiones en México. Entonces, lo que están argumentando las empresas de energía en Estados Unidos, como los congresistas, es que las reformas a la ley de hidrocarburos, a la ley a la industria eléctrica, está favoreciendo a las empresas estatales sobre las empresas privadas, que también deben de tener acceso al mercado. Lo cual es un hecho. Le está dando un papel dominante a Pemex y a la CFE sobre cualquier empresa privada, sea mexicana o extranjera. Así es, y el problema que puede surgir de todo eso es que sí es grave, Eduardo. Se pueden lanzar una cantidad importante de arbitrajes en contra de México, se pueden abrir los paneles de arbitraje, es decir, se pueden hasta incluso imponer aranceles a ciertos productos en México como castigo de esto, y evidentemente en una etapa donde estamos en recuperación económica después de una crisis sanitaria, estos reclamos consecutivos de los congresistas en Estados Unidos, que hay que decir, el Congreso, tú lo sabes, Eduardo, tiene un poder extraordinario sobre el tema comercial en Estados Unidos, pues sí puede llevar a tener consecuencias dramáticas y profundas para la economía mexicana, en donde los que los vamos a sentir somos los mexicanos. Ahí me preocupa un poco este asunto, porque el discurso del presidente López Obrador a veces es francamente anti-yanqui, así hay que decirlo, como de los años 60. Y lo que me preocupa es que en un momento diga, háganle como quieran con su tratado, y México defiende su soberanía, y que por ahí nos pongan aranceles a las exportaciones y nos vaya en feria y se genere todo un gran problema económico y un gran asunto de desempleo. Eso me preocupa.
Y fíjate que no lo veo tan lejos, Eduardo, porque si también vemos las acciones que ha tomado en cuestiones de política exterior, van completamente en contra de lo de Estados Unidos. Esto no quiere decir que tenga que darle gusto a Estados Unidos, simplemente estoy diciendo que hay una línea muy clara en donde se está afiliando ideológicamente a naciones socialistas. Respalda a Cuba. Y tiene todo el derecho de hacerlo, así lo hicieron los gobiernos de México durante años. Pero una cosa es el discursito y otra cosa es ya ir, digo, no te pelees con tu socio y más cuando tu socio tiene el 80% de las acciones, ¿no? Y aparte de ser el primer socio comercial, Eduardo, pues Estados Unidos, lo hemos platicado aquí en este espacio, trabaja de una manera muy sencilla, que es por las buenas o por las malas. Entonces, a veces quieren agotar las instancias diplomáticas, ¿no? Antes de llegar a una cuestión donde se tenga que imponer un castigo en contra de México, pero si eso lo va a requerir, créeme que Estados Unidos, como lo haría cualquier otro país, va a proteger los intereses de su sector privado antes de cualquier otro país, ¿no? Entonces, sí me preocupa esto, me preocupa también que un congresista del estado de Nueva Jersey haya publicado en su cuenta de Twitter, dijo, hoy me reuní con la secretaria Tatiana Cloutier y le exigí y le metí presión para que no se violen los derechos laborales en México, que también lo hemos platicado, es otra de las cuestiones que se pueden abrir frentes muy importantes en cuanto a cómo operan empresas en México. Las nuevas provisiones, las nuevas obligaciones en materia de derechos laborales son muy importantes y ahora hay un panel de respuesta rápida que desahoga las demandas que llegan de manera mucho más rápida que como se hacían bajo el Telecán. Bueno, la cosa es que México no está cumpliendo con varias cláusulas del TEMEC, entre ellas la energética, entre ellas la laboral, porque en la Secretaría de Trabajo pues hay una chica que no creo que tenga la gran idea de lo que está pasando y están atrasados en todo lo que ya deberían haber tenido hace meses. Así es, entonces yo creo que todo esto, Eduardo, pues manda muy mala señal en cuanto al futuro de la economía mexicana. Por más que haya ido Tatiana Cloutier, mientras Andrés Manuel López Obrador mantenga una política en donde está aprobando iniciativas en el Congreso de la Unión que van en contra de las obligaciones, no solamente del TEMEC, pero de otros tratados internacionales. Muchas de estas empresas de energía de Estados Unidos tienen contratos con el Estado mexicano, que incluso se hicieron antes de la renegociación del Telecán. Y eso es una violación que también está protegida por otros tratados internacionales. Entonces, se está metiendo en problemas el gobierno mexicano y los que vamos a sufrir las consecuencias somos los mexicanos. Claro, pues como siempre ocurre. A ver, Félix. Es que a eso iba, un estate quieto por parte de Estados Unidos, sí, va para el gobierno, pero los afectados van a ser empresarios y trabajadores, y entonces se pierden empleos, y los avisos significan pérdida de ingresos, y significan realmente consecuencias no nada buenas para mucha gente. Significa una baja en la de por sí ya precaria calidad de vida de la mayoría de los mexicanos. Es lo que significa. Nada más también resaltaría que te acuerdas cuando Donald Trump quería que México mandara a la Guardia Nacional y frenara la migración. Él amenazó con poner aranceles a todas las importaciones mexicanas, con 5% y podía llegar hasta 25%. Y ahí Andrés Manuel López Obrador sí respondió y dijo, no, mandó al canciller Ebrard y dijo, te mando la Guardia Nacional y frenamos la migración. Entonces, ojalá no tengamos que llegar otra vez a ese tipo de relación, porque aparentemente eso no le molestó al presidente López Obrador, porque acabó de brother con el loquito que está allá ahorita, el expresidente chiflado. A ver, Guillermo. Oye, Nida, otro de los temas que me imagino que han sido muy interesantes es el de las reglas de origen y el tema que viene siendo con la parte automotriz de los empleados que están en el tema automotriz, donde tiene que haber un equilibrio más o menos en los sueldos. ¿De eso qué resultados hubo? Sí, sin duda. Hay un colchón que se le dio al sector automotriz para que se ajuste al nuevo salario mínimo de $16 por hora de las empresas de automotriz que están en México. Digo, es un salario altísimo para los estándares de México. Entonces, yo desde luego que eso se está tomando en cuenta, particularmente con los sindicatos estadounidenses que quieren que estas empresas estadounidenses regresen a su país en lugar de tener trabajadores mexicanos. Pero sí, sin duda fue uno de los temas fundamentales y yo creo que también el tema de los jitomates, entre otros temas, fueron
muy importantes, pero sí me preocupa mucho esta situación para el futuro económico de nuestro país, Eduardo. David dándose de patadas. Estás escuchando